me escuchan adecuadamente o perciben algún problema de ruido. Si me lo pueden indicar, estaría perfecto. Buenos días, ¿se puede escuchar bien? De acuerdo, gracias, buenos días. Bueno, entonces la idea del día de hoy pues es comenzar a hablar acerca de intervalos. Ya más o menos les había compartido un archivo con algunas cosas de intervalos, pero bueno, contenía por ahí algunos errores que no me di cuenta ya hasta como días después y dije, bueno, pues tengo que aclarar algunas cosas. Bueno, denme un segundo, nada más abro el archivo y se los pongo en pantalla para que veamos qué es lo que hay que aclarar. Ajá, ok. Parece que ya está. Bueno, pues vamos allá. Entonces, como siempre, comparto pantalla. Si alguien no la ve, pues nada me dice para. Entonces ahí ya deberían de poder ver. Bueno, esta parte de intervalos, esencialmente lo que hacemos es hablar de conjuntos de números reales. Entonces por aquí una definición de lo que es un linealmente ordenado, que básicamente lo pueden poner en una línea como la recta numérica y bueno, pues les pueden dar un orden, ¿no? Cuál va primero, cuál va después y así sucesivamente, ¿no? Ya hicimos la comparación con el menor que, decíamos que básicamente es ver cuál es más pequeño o más grande que el otro. Y hay una que vamos a introducir que se llama menor o igual que básicamente es la misma que la anterior, pero se le permite ahora la igualdad, ¿no? O sea, la diferencia entre estas dos es que a esta, si le quitamos la igualdad, pues entonces tenemos la anterior que es el menor que, ¿no? Aquí algunos ejemplos, pueden revisar la nota con calma. Acá en las definiciones, nada más decir un poco de que, bueno, pues aquí en todos los conjuntos aparecía un X, que no sé de dónde había salido. Aquí debería ser originalmente intervalos se componen de números reales, ahorita más o menos les digo de qué van. Todos estos tipos. Y en estos, a partir del 5, pues tenían nada más intervalos infinitos, pero en realidad se llaman con infinito, ¿no? Va a ir en ese par de cosas que decir, ¿no? Bueno, nada más decir que nunca se le pone paréntesis a las cosas con infinitos, perdón, nunca se le pone corchetes, siempre van con paréntesis, ¿no? Y bueno, ahí hay otras observaciones y algunos ejercicios que pueden hacer. Bueno, entonces dicho eso, y aclarado eso, pues ahora sí podemos, ahí me equivoqué, comenzar con la parte de intervalos. Bueno, pues vamos allá entonces, ¿no? Ok. Sí, ya está. Bueno, la sesión anterior ya platicamos acerca del conjunto que tenía entre paréntesis al 0 y al 1, que básicamente era una representación de un conjunto o de un segmento de la recta real. Y básicamente esta notación nos permite hablar de todos los números reales, así todos los X en R, de tal forma que están entre 0 y 1. Pero cuando se le pone paréntesis, pues vamos a decir que no incluyen ni al 0 ni al 1. Entonces, más o menos, este conjunto quedaría así, todos los X números reales que están, o bueno, donde el 0 es menor que ese número, y ese número a su vez es menor que 1. Entonces, uno podría decir, bueno, más o menos tengo una noción de qué números están entre 0 y 1, más o menos sé que no deben de ser ni 0 y 1, pero a veces trabajar con este tipo de conjuntos pues puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces, una de las ventajas de trabajar con intervalos es que los podemos dibujar. Entonces, si pensamos que esta es nuestra recta real, donde aquí está el 0 y donde aquí está el 1, pues en realidad a los números que nos estamos refiriendo son exactamente a todos los que están intermedios entre 0 y 1, como dijimos, pero
en el dibujo le vamos a dibujar a este segmento como una especie de huecos en las orillas, para indicar que de alguna manera falta el 0 y falta el 1 en este conjunto de números reales. O bien también podemos optar por dibujar el mismo segmento, pero ahora poniéndole paréntesis en ambos extremos, ¿no? Haciendo referencia a que ni el 0 ni el 1 están incluidos en este conjunto. Ahorita vamos a ver la utilidad de los dibujos, pero bueno, de principio pues son estos números los que estamos representando en este conjunto. Bueno, un segundo intervalo del que podemos hablar es el intervalo que tiene la forma corchete 0, 1 paréntesis. Y básicamente el único cambio que hacemos respecto al conjunto anterior es que ahora el corchete me va a permitir incluir el extremo en el cual está el corchete. Es decir, este conjunto es de todos los números reales que son, que están entre 0 y 1, de esta forma, pero el 0 sí se puede incluir dentro de este conjunto, mientras que el 1 no se incluye, ¿no? La diferencia en el dibujo, pues sería más o menos la siguiente. Pues de nuevo tenemos el intervalo, la recta numérica, con el 0 y el 1 dibujados acá. Y entonces, pues el dibujito quedaría similar al anterior, solo que ahora el 1 es el único que no tengo en este conjunto, mientras que el 0 lo voy a dibujar un poco remarcado, ¿no? Haciendo referencia a que el 0 sí está incluido en este intervalo o en este conjunto de números. Y ya el dibujo con corchetes, con paréntesis, pues quedaría más o menos así. A la izquierda llevaría un corchete indicando que el 0 sí está incluido, y a la derecha un paréntesis indicando que el 1 no se incluye. Un tercer ejemplo rápido de estos intervalos es cuando tenemos, por ejemplo, algo del estilo menos infinito, 3. Y le voy a poner aquí un corchete. Entonces, este conjunto, así con este simbolito, lo único que me dice es que no hay restricciones para irme hacia la izquierda de la recta numérica. Aquí simula este símbolo una cantidad inalcanzable, ¿no? Nada más eso como pequeño dato. Entonces estos serían todos los números reales de tal forma que están a la izquierda de 3, incluyendo el 3, ¿no? O sea, recuerden que el corchete incluye al número al extremo y, estos son todos los números que están a la izquierda del 3, incluyéndolo. Pero aquí algo bien importante es que cuando nosotros usemos este simbolito para denotar una cantidad inalcanzable, pues simplemente le vamos a poner paréntesis porque no estamos hablando de un número real, sino de una concepción inalcanzable, ¿no? O sea, uno aquí podría decir, pues estamos hablando del menos infinito. Bueno, en realidad este símbolo que se usa no se llama infinito. O sea, se dice que es menos infinito haciendo referencia a que es inalcanzable, pero en realidad este símbolo recibe el nombre de Lepniscata. Y entonces no es que sea el infinito, simplemente es una representación simbólica de una cantidad inalcanzable, ¿no? O sea, comúnmente o vulgarmente se dice infinito, ya sea por ignorancia, ya sea por convención, ya sea por facilidad, ¿no? Pero en realidad eso es lo correcto, ¿no? Aquí un comentario adicional, también podríamos usar un símbolo de flechita indicando que vamos a ir muy hacia la izquierda, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, pues nada más hay que tomar en cuenta que siempre lleva paréntesis porque no se trata de un número. En el dibujo, las cosas van a cambiar ligeramente, porque ahora vamos a hablar del 3 de esta manera, y en el caso de los números que cumplen estar a la izquierda de 3, pues serían todos estos. De una vez dibujo los de abajo.
pero no hay restricciones de qué tan a la izquierda pueden irse esos números. Entonces, de alguna manera, aquí nada le voy a poner este puntito, indicando que el 3 sí pertenece al conjunto, y aquí lo voy a dejar indicado como una flecha, haciendo referencia a que se va bastante lejos, ¿no? Y en el caso de abajo, pues de nuevo el corchete porque incluye al 3, y aquí si quieren como puntitos suspensivos, o bien la flecha de nuevo, ¿no? Bueno, entonces este conjunto es más grande. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los primeros dos y el segundo? Bueno, nosotros esencialmente decíamos que un intervalo iba a ser un segmento de recta. Pero en el caso de los dos primeros se cumple que son segmentos de la recta numérica, ¿no? Mientras que el tercero, pues resulta ser más una semirrecta. Entonces, de manera general, un intervalo va a ser como pedazo, o sea, un pedazo, digamos, de una sola pieza de la recta numérica, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que va a ser un intervalo, ¿no? Entonces, ya nada más habría que ver qué pasa con estas comparaciones, con estas menor igual que comparando números, y pues sería todo, ¿no? Esencialmente. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ahorita en unos 30 minutos. ¿Comentarios? Ajá, ahí yo le digo a doña Eli. Ahí yo le digo a doña Eli. Ahí le digo a doña Eli. Ok. Sí, ya comió. Bueno, un ejemplo más, ¿no? Campo. Como cuarto ejemplo tendríamos a este intervalo menos 2,7 con paréntesis a la izquierda y corchete a la derecha, ¿no? Entonces, este conjunto va a consistir de todos los números reales de tal forma que están entre menos 2 y 7. Aquí ya lo voy a poner directamente. Son los números que son mayores que menos 2, pero menores o iguales que 7, ¿no? Esa sería la manera correcta de escribir este intervalo en una sola pasada, ¿no? Entonces, el dibujo ya más o menos lo debemos intuir. Se trata de los números que están entre menos 2 y 7, como ya lo hemos reiterado varias veces. Y entonces, bueno, el dibujito esencialmente quedaría como este segmento con un hueco en el menos 2, indicando que no es parte del conjunto, y con un punto relleno en el 7, indicando que sí pertenece al conjunto, ¿no? Podríamos poner paréntesis aquí en el menos 2 y corchete aquí en el 7, ¿no? O sea, podemos hacerlo de una sola pasada. Ahora, uno ya tiene claro más o menos cómo sería la estructura, aunque a veces estos intervalos puede que no estén en esta forma. Una forma alternativa en la que puede aparecer este intervalo, pues sería todos los números reales donde el 7 es mayor o igual y ese número a su vez es mayor que menos 2, ¿no? O sea, básicamente lo que estamos haciendo es escribir esta desigualdad al revés. Entonces, lo único que no hay que perder de vista aquí es que el simbolito mayor o menor que siempre va a abrir hacia la cantidad más grande, ¿no? Entonces, una manera fácil de recordar ese hecho es pensar en los símbolos estos como una especie de cocodrilos que están cazando, y entonces normalmente el instinto les dice que vayan por la presa mayor, ¿no? O sea, por la presa más grande. Entonces aquí le voy a poner presa mayor, ¿sí? Entonces esa es la idea más o menos sencilla para recordar cuál número de estos debe de ser más grande, ¿no? Bueno, y dicho esto, pues no debería de haber mayor confusión en cómo se escriba o cómo se entiende este intervalo, ¿no? Esencialmente, estas dos expresiones son equivalentes, entonces es el mismo conjunto. Bueno, y por supuesto, pues ya hablando de intervalos, al ser conjuntos, pues también podemos hablar de operaciones entre ellos. Entonces,
Una primera operación que vamos a pensar es el intervalo 0,2 unido con el 1,3. Entonces, si uno va a esta unión y se fija en quién es cada uno de estos conjuntos, pues podríamos decir, bueno, pues el primero se trata de todos los números reales que están entre 0 y 2 sin incluirlos, o sea, con signos estrictos, ¿no? Y a su vez le vamos a unir todos los números reales que están entre 1 y 3 sin incluir al 1 y al 3, ¿no? O sea, de esta forma. Si observamos un poco, estos conjuntos escritos así no me dirían mucho acerca de quiénes o qué números van a coincidir en uno y en otro, o en uno u otro, ¿no? Que sería lo correcto en este caso por la unión. Entonces, uno podría pensar, bueno, pues me voy a las proposiciones, al fin yo ya sé un poco de lógica, y entonces comienzo, ¿no? ¿Qué pasaría si un número pertenece a esta unión, ¿no? Entonces, si un numerito A perteneciera a esta unión, esto es, digamos, verdadero, si y solo si, pues el numerito pertenece o bien al primer conjunto o bien al segundo conjunto, ¿no? Y entonces uno comienza a analizar cada una de las proposiciones aquí incluidas y diría, bueno, pues el numerito A está entre 0 y 2, o bien está entre 1 y 3. Y aquí se da cuenta, bueno, pero tener esta expresión es equivalente a tener el 0 es menor que A y simultáneamente el numerito A es menor que 2. O bien el 1 es menor que A y a su vez el número A es menor que 3. Y entonces llega a esta pequeña conclusión y dice, bueno, pues es una disyunción de conjunciones, ¿no? Nada más utilizo los operadores lógicos y ya está, ¿no? Pero si ven, el proceso es algo complicado si uno no está tan familiarizado con los intervalos, ¿no? Pues vamos a ver una alternativa de cómo evitar este proceso lógico y hacerlo de manera más simple. Bueno, ¿alguna pregunta o duda hasta acá? Me detengo un buen momento, los escucho sus inquietudes. No sé si vamos claros más o menos. Sería bueno que me dijeran si algo no va correcto. Todo bien, maestro. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok. Bueno. Sí, si hay dudas, sería bueno que de una vez las externen, porque mientras más vayamos avanzando, más cosas raras van a aparecer, ¿no? Bueno, nada más es una un spoiler. Pero bueno. Vamos entonces. Changos. Esto no debieron verlo. Así. Ya hice demasiado spoiler. Ok, pues vamos allá entonces, ¿no? De nuevo aquí tenemos la operación anterior, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con los dibujitos de estos intervalos y cómo quedaría esta unión de intervalos. Entonces más o menos por aquí anda la recta numérica. El 0 puede estar aquí, el 1 acá, el 2 y el 3 respectivamente. Entonces, ¿quién es el conjunto 0,2? Perdón, el intervalo 0,2 abierto. Bueno, abierto porque en ambos extremos contiene, digamos, paréntesis, entonces no me deja tener los números de los extremos, ¿no? Entonces por eso se dice que es abierto. Bueno, entonces sería este conjunto con huecos a las orillas. Y a este conjunto le vamos a unir el intervalo abierto 1,3. Entonces ese intervalo va de aquí para acá y también tiene huecos
en las orillas. Bueno, como se trata de una unión, lo que hacemos básicamente es pegar los dos intervalos. Entonces, fíjense, aquí en el intervalo rojo me falta el número 1, pero cuando yo le pegue los numeritos azules, ese 1 sí está en el azul, entonces va a terminar de rellenar este hueco. Pues a final de cuentas, cuando yo recorra todos los números, aquí en lugar de tener un hueco, voy a pasar directo, ¿no? Lo mismo para el 2, el azul no lo contiene, pero el rojo lo completa, ¿no? Entonces, cuando yo pegue estos dos intervalos, estos huecos originales se van a rellenar, ¿no? Y entonces me van a quedar todos los números entre 0 y 3, sin incluir al 0, que de por sí no estaba, ni al 3, que tampoco está en ninguno de los dos conjuntos. Dicho de otra manera, lo que yo voy a obtener es el intervalo 0,3 abierto en sus extremos, ¿no? O sea, sin incluir al 0, sin incluir al 3. Entonces, es bien rápido notar que el resultado de esta operación pues es el intervalo 0,3. Y a diferencia del método anterior, que era a través de proposiciones lógicas, pues los dibujos me han ayudado bastante a comprender rápidamente la idea. Bueno, entonces más o menos así es como se operaría una unión de intervalos. Pues vamos a ponerlos en práctica. Aquí les voy a dejar un par de ejercicios que pueden intentar. En algunos minutos vamos a tomar el intervalo 0,1, unirlo con el intervalo 1,3 y la otra operación que van a realizar es tomar el intervalo 0,1 y unirlo con el intervalo abierto 1,3. Entonces fíjense que aparentemente son la misma operación, pero ahorita se van a dar cuenta de cuáles son las diferencias esenciales. Entonces algunos minutos para que piensen este par de ejercicios y regresamos a revisar la solución. En, no sé, unos 7 minutos yo creo que estaría bien. Y ahorita en 7 minutos revisamos qué pasa, ¿no? Entonces adelante, si hay preguntas aquí voy a estar, pero me silencio para que puedan pensar con claridad, ¿no? A ver si es que quedó clara la idea. Bueno, no sé si tengan preguntas antes de continuar. ¿Y queda claro? Ok, adelante, 7 minutos para revisar.
Bueno, parece que ya pasó tiempo suficiente. Entonces escucho sus ideas, escucho sus conclusiones. Alguien que tenga alguno de los dos ejercicios o ambos. Sin miedo, no pasa nada. A mí me dio como resultados 0,3, ya con la unión. 0,3 en ambos. Sí, a mí lo mismo. En ambos, ok, ahí hay un pequeño detalle. Ok, de acuerdo. ¿Alguien que tenga algo diferente? Yo en el primero No, en ambos tengo 1,3, pero el 1 al lado del 1 con corchete y ya el siguiente 0,3 entre paréntesis. Ok, creo que ahí también hay una confusión en el primero, pero bueno, ahorita checamos qué pasa, ¿no? ¿Alguien más? El primero podría ser 0,3, pero el 0 en corchete. 0 en corchete no creo, pero ahorita checamos por qué no. 0,3 en paréntesis debería ser el primero, y el segundo casi lo mismo, salvo un pequeño detalle. Ahorita les digo qué detalle. Bueno, más o menos ya todos están convencidos de cómo hacer la operación. Entonces vamos a revisar o afinar esos pequeños detalles que les digo, ¿no? Ajá, bueno, a ver. Me voy a fusilar este dibujo. Dos veces. Ajá, bueno, ahí está. Bueno, pues vamos allá entonces. Debo empezar con este, ¿verdad? Ok, bueno. Después de observar un rato este par de ejercicios, podríamos concluir rápidamente que en ambos el resultado va a ser el intervalo 0,3, salvo, un pequeño detalle en el segundo que ahorita vamos a ver. Entonces, el primer intervalo, que es el 0,1, iría más o menos en esta sección de acá, en ambos casos. Ahora, el detalle, acá nada más recordar que en ambos el 0 y el 1 no están incluidos. Y en el caso del otro intervalo, el 1,3, vamos a hacerlo primero para el ejercicio 6 y ahorita vemos el otro, ¿no? Entonces el 1,3, en este caso, al llevar un corchete en 1, pues está incluyendo este extremo de acá. Mientras que el otro, pues no lo va a incluir. Bueno, entonces, analizando un poco lo que pasa con esta unión de intervalos,
pues este hueco que tenía el azul se va a completar con el rojo, ¿no? Entonces vamos a tener todos los números de 0 a 1, el 1 que no teníamos, el rojo lo completa, y a partir del 1 todos van a ir hasta el número 3, ¿no? Entonces, esencialmente, como estamos uniendo estas dos partes, este hueco se rellena con este 1 que sí está, ¿no? Entonces pasa a ser una única pieza. Entonces, al final, lo que estaríamos obteniendo aquí es el intervalo 0,3. Lo voy a dibujar un poco más grande, pero sin incluir ni al 0 ni al 3. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque este pequeño problema del hueco que había en el azul, pues el rojo lo rellenó, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues se completa en una sola pieza. Pues aquí quedaría el intervalo 0,3 abierto en ambos extremos de esta forma. Ahora, ¿qué va a pasar con el segundo? Noten que esencialmente es casi la misma operación. Déjenme subir un poco este dibujito. Entonces es casi la misma operación, a diferencia de que aquí el 1,3 pues no incluye a ninguno de sus extremos. Entonces, aunque aquí podamos pensar que mi intervalo, digamos final, o mi intervalo resultante va a ser el 0,3, obviamente sin los extremos, porque originalmente no, los extremos no están en ninguno de los dos conjuntos. Si observamos lo que pasa al centro, el 1 no está ni en el primer conjunto ni en el segundo conjunto. Entonces, aunque los unamos, ese 1 nos va a seguir faltando en el resultado. Entonces, aquí en el 1 debería de haber un pequeño hueco. Entonces, ese pequeño hueco lo vamos a borrar, ¿sí? Porque, como dijimos, no está el 1 en ninguno de los dos conjuntos. Entonces, aunque se unan, ese hueco va a seguir sobreviviendo allí. Entonces, lo que hay que observar aquí es que esta unión sí me da el intervalo 0,3, pero me quita el conjunto que contiene el 1, es decir, el conjunto que únicamente contiene al 1. O puesto de otra manera, si ustedes revisan un poco con calma las notas, se van a dar cuenta que esta resta de conjuntos, en esta resta de conjuntos, el segundo conjunto se puede expresar como el intervalo con doble corchete y que contiene al 1 como extremo, ¿no? Entonces, este conjunto es equivalente al de arriba, y entonces, a final de cuentas, esta operación no me resulta en un intervalo, sino lo único que puedo hacer es cambiarla o reescribirla por otra operación de intervalos o de conjuntos. Ahora, lo que quiero que observen aquí es cuál es la diferencia entre un conjunto normal y en un intervalo. Cuando operaban conjuntos, lo que normalmente obtenían era conjuntos nuevamente. En este caso, aunque operen intervalos, no necesariamente van a obtener un intervalo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ocurrir cosas como esta de acá, que en ambos conjuntos va a haber un faltante que se hereda al resultado final. Entonces hay que tener cuidado con estos pequeños detallitos, ¿no? Ahora, otra cosa que observen, que pueden observar, es lo siguiente. En todos los casos el 0,3 es protagonista del resultado. En este caso, cuando se enciman, digamos, dos intervalos o se traslapan, pues ese es el resultado que queda. Aquí, cuando se llegan a tocar solamente en el extremo, por así decirlo, pues también resulta ese intervalo. Y aquí, aunque casi se llegan a tocar, no terminan de hacer esa conexión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando operemos intervalos. Podemos tener estas pequeñas cosas que van a suceder, y pues siempre es importante observar el comportamiento. Bueno, no sé si hasta acá vamos claros, si queda alguna duda, alguna pregunta. ¿O algún comentario que hacer?
ya quedó claro por qué deben de ser. O sea, por qué aquí en este falta y por qué en este sí se completa. Me quedó claro. Ok. Sí, ya casi acabamos, creo. Ni me acuerdo. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno. Ajá. Si revisamos un poco las demás operaciones, pues también vamos a tener la posibilidad de intersectar intervalos. Entonces, en este caso tenemos la intersección del 0,2 abierto en ambos extremos y el menos 1,1 cerrado o con corchetes en ambos extremos. Bueno, entonces, en este caso, yo podría concluir así rápidamente de la observación que mi resultado va a ser el intervalo 0,1 con paréntesis en 0 y con corchete en 1, ¿no? Entonces, ¿pero cómo llego a una conclusión tan rápida? Bueno, pues esto les digo de nuevo de la observación, de la experiencia, podría surgir, ¿no? Pues vamos a ver cómo llegar a esa respuesta. Y de nuevo, pues la dinámica es hacer el dibujo desde el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Bueno, entonces en este caso, mi primer intervalo es el 0,2, sin incluir los extremos. Entonces dejo hueco en el 0 y hueco en el 2. Y mi siguiente intervalo, pues es el intervalo menos 1,1, incluyendo los extremos, ¿no? Es decir, incluyendo al menos 1 e incluyendo al 1. Ahora, aquí hay algo bien diferente respecto a la operación anterior. Lo que queremos es la intersección, es decir, los números que están tanto en un conjunto como en otro, ¿no? Entonces, no es difícil ver que todos los numeritos que están por acá son tanto azules como rojos, es decir, pertenecen tanto al primer conjunto como al segundo, ¿no? Entonces, de alguna manera yo ya debo de intuir que mi resultado o que mi intervalo que ando buscando es el intervalo que va de 0 a 1, pero aún no sé qué va a pasar con los extremos. Entonces, importante aquí notar lo siguiente. Como quiero los números que estén tanto en un conjunto como en el otro, pues deben de estar, o sea, si un número está en ambos conjuntos, pues va a estar en mi resultado. Pero si solo está en uno, pues no va a estar en el resultado. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues que aquí, en el azul, en este primer extremo, el 0 no pertenece al azul, pero sí pertenece al rojo. Entonces, como nada más pertenece a 1, en el resultado lo que voy a tener es que ese 0 no puede estar porque solo pertenece a 1, ¿no? Necesito que pertenezca a los dos para poder incluirlo en el resultado. Ahora, en el caso del 1, pertenece tanto al rojo como al azul. Entonces, mi resultado sí lo va a contener. ¿Ok? Esa es la pequeña diferencia con la unión. En la unión no importa si estaba en uno o en otro, sí va a incluir en el resultado. En la intersección necesariamente debe de estar en ambos conjuntos. Bueno, y entonces este intervalo es el 0,1 con paréntesis a la izquierda y corchete a la derecha, ¿no? O sea, incluso aquí le puedo poner paréntesis acá y corchete justo aquí. De hecho, el paréntesis debería de ir más o menos así. Ok, ahí está paréntesis y aquí está corchete. Bueno, ahora vamos con uno similar, otro de intersección. Entonces, este es el 10º ejemplo. Vamos a intersectar el intervalo menos 1,3, cerrando en ambos extremos, y lo vamos a intersectar con el intervalo 1/4, de esta forma, y vamos a ver quién es ese resultado. Entonces, algunos minutos para que piensen este pequeño ejercicio y ahorita revisamos cómo quedaría. Entonces, adelante, no sé si les parece acá bien unos tal vez 5 minutos. Intenten ver qué es lo que queda y ahorita revisamos la respuesta. Entonces, adelante.
Bueno, parece que ya pasó algo de tiempo. No sé si alguien tenga alguna conclusión rápida. Podría Yo creo ser Un Yo, profe. 3, entre El paréntesis. 3 y el 3 en corchete. Perdón, ¿cuál fue el primer número que mencionaron? Entre paréntesis, un medio. Un medio. Ok. Ok, de acuerdo. Sí, entonces sí va bien. Bueno, ya no damos mayor explicación, vamos directo a la solución, ¿no? Pues vamos allá. Ajá. Como bien se pudo notar, pues esta operación pues va a tener como resultado al intervalo un medio con paréntesis, coma 3 con corchete, ¿no? Nada más vamos a comprobar con los dibujos cómo es que llegamos a esta conclusión. Entonces más o menos aquí andan desde el -1, el 0, el 1,
2, 3 y finalmente 4, ¿no? Entonces el primer intervalo pues va desde -1 hasta 3 y ambos extremos los va a incluir de esta manera. Mientras que el segundo conjunto, en este caso, va a ir desde 1/2, que anda más o menos por acá, ahorita lo marco bien, hasta el 4, ¿no? En este caso, el 1/2 no se incluye y el 4 tampoco se incluye. Bueno, nada más aquí marco el 1/2 que anda justo por acá y ya está, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los que están intermedios entre 1/2 y 3 serían los candidatos a pertenecer a la intersección, ¿no? Entonces, la intersección sería desde 1/2 hasta 3, pero claramente aquí el 1/2 no va a pertenecer porque no está en el rojo, aunque en el azul sí, y el 3 sí va a pertenecer porque está tanto en el azul como en el rojo, ¿no? Entonces, al final, pues mi intervalo quedaría abierto en la parte del 1/2 y cerrado en la parte del 3. Entonces, lo que ya habíamos dicho es el intervalo 1/2,3 con paréntesis en 1/2 y corchete en 3. Entonces, esto de las operaciones pues es más o menos sencillo de realizar siempre que hagamos los dibujitos, ¿no? Entonces, como a modo de tarea, a conciencia, pues ustedes pueden intentar la siguiente operación. Van a tener el intervalo -3,2 unido con el intervalo 1,5 con corchete. Entonces, el resultado que les debería de quedar, y por eso es una tarea para que la revisen, es el intervalo -3,5 con paréntesis y corchete respectivamente. Entonces, esta es una tarea que pueden intentar de manera, digamos, personal y ver si es que sí pueden llegar a esa conclusión. Ya está. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario adicional? ¿No? ¿Seguros? Maestro. Bueno, sí, ¿no? Ok. Todo va claro. Pues vamos a lo siguiente, ya es lo último, ya para irnos. Ok, ajá. Bueno. Y uno podría preguntarse rápidamente, bueno, ok, ya tengo entendido qué son los intervalos, cómo se podrían operar, pero ¿dónde tienen su aplicación o dónde tienen su uso, no? Bueno, vamos a pensar en el siguiente enunciado y que nos pide encontrar todos los números cuyo doble disminuido en 3 se encuentra entre -7 y 5, sin incluir al 7, pero incluyendo al 5, ¿no? Entonces, si leemos así rápidamente el enunciado, pues parece un trabalenguas, ¿no? Y va a ser medio complicado saber quiénes son esos números, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué números al duplicarlos y bueno, restarles 3, quedarían, por ejemplo, entre -7 y 5, pero con la posibilidad de ser 5 y no ser -7, ¿no? Entonces, un ejemplo rápido, pues podríamos pensar en el número 4. El 4, cuando ustedes lo duplican y le restan 3, pues lo que vienen obteniendo es un 8 menos 3, o sea, el 5, ¿no? Entonces, este numerito sí es parte de los que andamos buscando, o sea, el 4, porque su doble disminuido en 3, pues resulta estar entre -7 y 5, incluyendo el 5, o sea que sí puede ser 5, ¿no? Entonces, este 5 es parte de los números que andamos buscando. Si pensamos en el 1, al duplicarlo y restarle 3, pues lo que vamos a obtener es un -1 claramente. Y el -1 sí está entre -7 y 5. Entonces, otro de los números que cumple. Pero si ponemos un poco de atención, no podemos ir uno por uno revisando qué números cumplen y no cumplen. Entonces, lo ideal
sería tratar de expresar este problema en términos más generales, ¿no? Entonces, es allí donde tiene su poder el álgebra. Porque esto que está aquí arriba nos podría decir, bueno, pues andamos buscando los numeritos que están entre 7 y 5, de tal manera que al duplicarlos, andamos buscando los números de tal manera que al duplicarse y restarle 3, pues quedan entre menos 7 y 5, ¿no? O sea, recuerden que el doble de un número, menos 3, pues se puede expresar como 2x menos 3, ¿no? Y entonces me dice, pues es mayor que menos 7 y menor que 5, pero con la posibilidad de incluir el 5. Y entonces aquí tenemos una comparación que ya tiene como forma de intervalo, salvo que este número está modificado, ¿no? Entonces, si recurrimos a las propiedades de números reales, pues aquí incluso voy a copiar tal cual esto que está aquí. Si recurrimos a esas propiedades con esta parte de acá, pues lo que podemos hacer es, según los números reales, cuando yo tengo una comparación y sumo en ambas partes de la comparación un mismo número, pues la comparación se mantiene, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo aquí sumo 3 y acá sumo 3, pues esta comparación se está manteniendo. Ahora, para mantener esta comparación, la segunda comparación, pues si aquí sumé 3, al 5 debería sumarle también 3. Haciendo rápidamente cuentas, pues uno podría decir, pues yo ya sé cómo quedarían estas comparaciones. Por ejemplo, del lado izquierdo quedaría menos 4 comparado con el 2x solamente, porque aquí simplemente los 3 se desaparecen y al lado derecho pues quedaría un 8 de esta forma. Ahora, mi problema original se redujo a lo siguiente, que el número duplicado se mantiene entre menos 4 y 8, incluyendo al 8, ¿no? Y entonces vuelvo a utilizar una propiedad de los números reales que me dice que si multiplico por un número positivo en ambos lados de la comparación, pues me permite mantener esa comparación. Dicho de otra forma, si yo multiplico por 1/2 el 4 negativo, pues obtengo un menos 2, ¿sí? Que es básicamente dividir entre 2. Y entonces para mantener la comparación con el 2x, pues hago lo mismo, 1/2 por 2x es x, y para mantener la última comparación, el 8 lo multiplico por 1/2, ¿no? O sea, quedaría 4. Entonces, a final de cuentas, lo que hice es, en cada uno de los miembros de cada comparación, multiplicar por 1/2, que es positivo, la comparación se mantiene, y a lo que llegué es básicamente a la forma de un intervalo. De hecho, el intervalo menos 2,4, con paréntesis en menos 2 y corchete en 4, ¿no? Bueno, pero todo esto, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que en realidad cada de estas cosas recibe un nombre especial. Esta comparación así como está es lo que se conoce como una desigualdad o una inecuación. Y entonces lo que obtuvimos aquí al final es lo que vamos a conocer como el conjunto solución. Noten que en las ecuaciones normales usualmente obteníamos 1, 2, 3, 4 soluciones dependiendo de qué grado fuera la ecuación, pero en las desigualdades estamos obteniendo una cantidad muy grande de números. Entonces este conjunto solución, o sea el intervalo que mencionamos hace rato, es el que contiene a todos los números que cumplen esta desigualdad, ¿sí? Bueno, y fíjense que esto iba a ser bien difícil si nos seguíamos por el camino de los ejemplos, porque cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, el menos 7, el 0 y el 5, pues lo que hacemos es que el menos 4, como hace rato vimos, el 4 positivo se va a 5, ¿no? O sea, el 4 termina llegando a este puntito de acá,
mientras que el 1 termina llegando a un puntito por aquí más o menos, ¿no? Y entonces hay 2 puntos en todo este segmento, entonces rellenar todos esos puntitos según el intervalo, pues iba a estar bien difícil, ¿no? Entonces, de principio había que hacer la interpretación de quiénes quedaban entre menos 7 y 5, y luego hacer la traducción a los numeritos de arriba, ¿no? Que serían los menos 2, digo, desde menos 2 hasta 4, sin incluir al menos 2, e incluyendo al 4. Entonces, esa sería la dificultad de los ejemplos. En cambio, si nosotros usamos las propiedades de los reales y después de establecer una expresión algebraica, pues nuestro conjunto solución o nuestras soluciones de esta expresión va a quedar claramente identificado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, proponer o revisar desigualdades y encontrar sus conjuntos solución. Ok, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto último, comentarios o demás. ¿No? Bueno, espero que más o menos haya quedado claro esta parte. Bueno, a lo mejor si surgen detalles, pues podríamos revisarlos en una asesoría o algo similar. Pero si no, pues nada más repasen lo que vimos hoy, lo del video, y la siguiente sesión me preguntan a ver qué pasa, ¿no? Pues de mi parte sería todo por hoy. Creo que no tengo nada más que decir. Si hubiera preguntas, pues las puedo contestar al final, si es que no las quieren hacer ahorita. Y pues, bueno, trato de complementar material, ¿no? Pues bueno, nos veríamos la siguiente semana. Que tengan buen día. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. De nada, hasta luego.